Pues hemos hablado de sucesos Bernoulli y hemos visto cómo los sucesos Bernoulli se pueden traducir cuando tengo varios sucesos Bernoulli eh, independientes, que se traducen en una binomial, o cuando no son independientes y se traducen en una hipergeométrica. Pero además vamos a ver un nuevo caso donde también tengo independientes, es decir, se van acumulando muchos sucesos. Lo que pasa es que pues no voy a tener un límite, digamos, un límite superior. Y os cuento un poco cuál es la idea. Esto es lo que se llama distribución de Poisson. Y vamos a poner un ejemplo para que quede claro de qué estamos hablando, ¿vale? Os hago una pregunta. ¿Cuántos WhatsApps recibís en una hora? ¿Vale? ¿Cuántos WhatsApp podrías recibir en una hora? En principio, podríais decirme, bueno, pues es el número de WhatsApp que me pueden llegar, me pueden llegar 10, me pueden llegar 20. ¿Qué tiene esto que ver con un suceso Bernoulli? Porque es una variable que en principio puede ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Esto qué tiene que ver con una Bernoulli o con un suceso Bernoulli? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la hora en milisegundos, o en segundos, o en lo que queráis dividirla, ¿vale? Vamos a pensar en milisegundos. Claro, en milisegundos yo puedo decir, ¿recibo un WhatsApp o no recibo un WhatsApp en ese milisegundo? Eso es un suceso Bernoulli, ¿verdad? En un milisegundo más de uno no me va a entrar. Entonces es o sí o no, me entra o no me entra en ese milisegundo. Es poco probable que en un milisegundo concreto alguien te escriba un WhatsApp. Entonces tenemos un suceso de Bernoulli con una probabilidad muy pequeña. Pero claro, en una hora hay 3,6 por 10 elevado a 6 milisegundos. Con lo cual, pues alguno me va a llegar, ¿no? Hay 3 millones de milisegundos, por muy pequeña que sea la probabilidad, pues seguramente alguno me va a llegar. Esa es un poco la idea de la distribución de Poisson vista como sucesos de Bernoulli. Es decir, la distribución de Poisson lo que va a acabar contando es el número de veces que sucede algo, ¿vale? Número de veces. Sin embargo, tiene esta interpretación como pues infinitos o un número muy grande de posibles sucesos Bernoulli independientes y siempre con la misma probabilidad, ¿vale? En términos de la distribución, de cómo se comporta, pues de nuevo, como tengo una distribución que es discreta, que es para valores 0, 1, 2 y en este caso casi hasta infinito, pues casi no, es hasta infinito, ¿vale? Pues la forma de definir la probabilidad de cada uno de esos valores se hace a través de esta fórmula elevado a menos lambda por lambda elevado a x y dividido x factorial, ¿vale? Donde lambda, ¿vale?, es, como vamos a ver en la siguiente transparencia, la media de valores que espero observar, ¿vale? La varianza, y esto es una cosa muy representativa de la distribución de Poisson, la varianza es exactamente la misma que la esperanza. Y tiene una propiedad, como hemos visto ya para pasar de la Bernoulli a la binomial y luego entre binomiales, que la suma de sucesos de Poisson, ¿vale?, pues sigue una distribución de Poisson también con media la suma de las medias de cada uno de ellos independientemente. En algunos casos resulta complicado, digamos, o ambiguo pensar en si es una Poisson o una distribución binomial. Y os pongo un ejemplo para verlo. Pensad en que la encargada de redes sociales de una gran empresa está interesada en conocer la distribución del número de gente que retuitea su publicidad en un día, ¿vale? Cada día hay 1 millón de personas, porque son sus seguidores, ¿vale? O sea, tengo 1 millón de seguidores que deciden de manera independiente si retuitean o no ese tweet. Y la probabilidad de retuitearlo es exactamente de 10 elevado a menos 5. Vale. Y quieres saber qué probabilidad hay de que le retuiteen más de 15 personas. Que bueno, la podríamos calcular como la probabilidad de que fuera más de 15, que sería 1 menos la probabilidad de que fuera menor o igual que 15. Bien, hasta ahí bien, nos podríamos ir a pensar la distribución. Aquí, pues al final, ¿qué tengo? Tengo una variable x que es el número de éxitos. En el fondo estamos hablando de número de éxitos.
que viene a ser una distribución binomial donde tengo un total de 1.010 elevado a 6 experimentos y con una probabilidad cada uno de ellos de 10 elevado a menos 5. Pues eso básicamente es lo que estamos colocando aquí. Tengo el tamaño 10 elevado a 6 y la probabilidad 10 elevado a menos 5. Y digo que hay 15, o sea, que lo que quiero es calcular la probabilidad de ser menor o igual que 15, ¿vale? Pues de ahí ese p-binom de 15, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y ahí tendríamos una distribución binomial. Fijaros en el valor que nos sale, que es 0.048. Si esto mismo lo hacemos, pero pensando en una Poisson, que lo podemos hacer, porque al final, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que yo tengo que el número medio, en términos de la binomial, sería n, que es 10, recordamos, 10 elevado a 6, por pi, que es 10 elevado a menos 5. Tenemos un número medio bastante pequeño, que es 10, ¿vale? Lo podemos aproximar por una distribución de Poisson de parámetro 10, porque en el fondo estamos hablando del número de veces que pasa algo. Estamos contando el número de retuiteos. Y fijaros cómo el valor que nos sale es muy, muy parecido al valor que nos salía antes. Aquí es 0.0487 y aquí teníamos 0.0487, cambian en el quinto decimal, ¿vale? Son valores muy, muy aproximados. Es una muy buena aproximación. Bien. Pero, ¿qué pasa? Que si yo ahora quiero saber cuántos retweets recibo en una hora, antes habíamos estado trabajando cuál era el número de la posibilidad de que le retuitearan más de 15 personas, ¿vale? Y estábamos hablando de cada día, pero a lo mejor no quiero en el día, sino que quiero verlo por hora, ¿vale? Parece natural que si yo en un día recibo, o sea, en el día recibo 10 retweets, bueno, pues a lo mejor en una hora voy a recibir 10 partido 24. Bien, esta propiedad, el hecho de que sea proporcional al tiempo, a la unidad de tiempo, digamos, es muy útil y es una propiedad que tiene la distribución de Poisson. En concreto, lo que decimos es que tenemos un proceso de Poisson con tasa, y hablamos, fijaros que de tasa lambda, que cuando tenemos una variable que satisface las siguientes propiedades. El número de eventos en un intervalo de tiempo de tamaño t va a seguir una distribución de parámetros lambda t. Eso quiere decir que lambda lo que nos está dando es una tasa instantánea y dependiendo del tiempo que tengamos, pues se va a multiplicar, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que nos dicen que lambda, como en el ejemplo anterior, es el número medio de lo que sea en un día. Vale, pues si yo me pregunto cuánto será en 5 días, pues en 5 días será 5 lambda y pues en ese caso 1 partido 24 días pues será 1 partido 24 lambda, ¿vale? Básicamente esa es la idea de un proceso de Poisson, son proporcionales. Y fijaros que esto en el fondo está relacionado un poco con la propiedad que veíamos de la distribución de Poisson, de la suma de distribuciones de Poisson. Porque lo que sucede es que si yo tengo una variable de Poisson con lambda, media lambda igual a 1, otra con media igual a lambda 2 y otra con media lambda k, pues la suma de todas esas variables decíamos que se comportaba como una Poisson con media la suma, ¿vale? De todas las lambdas. Bien, pues si yo lo que tengo son 5 días, es como si cada una de estas X tuviera todo el tiempo la misma lambda, porque es el primer día, el segundo día, el último día. Por tanto, lo que tendría sería 5 veces lambda. Y lo que estamos hablando aquí en términos de tiempo se puede hacer también en términos de espacio, digamos. Si yo estoy hablando pues por 1 metro cuadrado, pues en 2 metros cuadrados será el doble, en 3 metros cuadrados será el doble, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene una proporcionalidad, digamos. Es importante decir que un proceso de Poisson lo que sucede es que en cada uno de los intervalos de tiempo o
cada una de las unidades espaciales son disjuntas e independientes. Es decir, si yo digo 1 metro cuadrado y luego digo 7 metros cuadrados, el primer metro cuadrado no puede estar dentro de los otros 7, ¿vale? Tienen que ser metros cuadrados independientes. Y con eso puedo aplicar esta idea de proceso de Poisson. Vamos ahora a hacer un ejercicio donde repasamos un poquito estas distribuciones desde la binomial hasta la Poisson y vemos este tema de las aproximaciones también. Vamos a pensar que hay una conocida aerolínea que vende 200 billetes para un vuelo, donde solo nos caben 198 pasajeros, porque en media solo el 1% de los viajeros no aparecen, ¿vale? Hay un 1% que no aparecen. Entonces esto es lo que se llama el overbooking, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien se quede sin volar? Bueno, vamos a definir nuestra variable. Ya os digo siempre que lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la variable de interés aquí. Podemos pensar, claro, a nosotros lo que interesa ver es cuántos se van a quedar sin volar, ¿vale? Entonces, la idea es cuántos no van a aparecer, ¿vale? Entonces, X será el número de pasajeros que no aparecen, ¿vale? Que no aparecen. Si pienso en el número de viajeros que no aparecen, la probabilidad de que alguien se quede sin volar sería que el número de viajeros que no aparecen sea menor o igual que 2. Si hay 2 viajeros que no aparecen, pues resulta que volarían todos. Si hay un viajero solo que no aparece, habría 199 billetes que sí aparecerían y por tanto ya no podrían volar todos. O si hay 0 pasajeros que no aparecen, vendrían los 200 pasajeros, digamos, y entonces se quedarían sin volar 2. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos poner menor o igual, o si para ser más estricto tendría que ser estrictamente menor que 2. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Vale. X, ¿cómo se comporta? Pues X podemos entenderla como una binomial de parámetros 200, porque es el número de pasajeros, es como si dijéramos el número de experimentos, y probabilidad 0.01, perdón, ¿vale? 0.01, puesto que es un 1% de los viajeros que no va a aparecer. ¿Cómo calcularía yo con una binomial estos valores? Bueno, pues podríamos calcular la probabilidad de x igual a 0, la probabilidad de x igual a 1 y sumando estas dos, ¿vale? Tengo la probabilidad de ser menor estricto que 2, pues la de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo una binomial donde tengo valores muy grandes y probabilidades muy pequeñas. Número de intentos muy alto y probabilidad muy pequeña. Y esto yo lo puedo aproximar por una distribución de Poisson de parámetro, en este caso 200 por la probabilidad, que en este caso sería 20. Sería exactamente 2, una Poisson de tamaño 2, ¿vale? Porque ese lambda lo vamos a calcular como la esperanza de x, que es igual a 200 por 0.01, que es 2, ¿vale? Y entonces lo podría hacer pues lo mismo, como la probabilidad de que x sea menor que 2 y de nuevo al ser una discreta la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1. La diferencia es que aquí yo voy a trabajar con valores como la exponencial de menos lambda, con valores pequeños, con valores de 2 y demás, mientras que aquí estaré trabajando con la fórmula de la binomial y estaré trabajando con valores de tipo, pues por ejemplo, 200 sobre 1 por la probabilidad que es 0.01 elevado a 200, 199, o sea, son valores mucho más grandes, ¿vale? Valores más grandes y más pequeños, valores más extremos. Entonces esta fórmula nos puede dar más error que esta,